Bueno, diversas reacciones han surgido después del anuncio de un plan para incorporar homosexuales a las Fuerzas Armadas y para, en definitiva, revisar cómo se los está tratando. No es solo esto, no es solo esta medida impulsada por el ministro de Defensa, Jorge Burgos, sino también declaraciones reiteradas de parte del diputado de la UDI, Ignacio Urrutia. Vamos a conversar con el concejal por Providencia, activista también de la causa de la diversidad, no solo homosexual, diría yo. Jaime Parada, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, Mónica, gracias por la invitación. A ver, lo primero que es lo más contingente, estas declaraciones nuevamente del diputado Urrutia, diciendo, entre otras cosas, que prefiere que se disuelvan las Fuerzas Armadas. Quiero ser fiel a sus palabras, además, pero que se disuelvan las Fuerzas Armadas antes que entren homosexuales a ellas, cuando sabemos que hay, pero o que se declaren abiertamente antes que se llenen las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es la reacción inicial frente a eso? No, lo primero son declaraciones absurdas, prejuiciosas. Me imagino que alguien como él, de tradición militarista, dictatorial, no querrá un país sin Fuerzas Armadas. Pero ¿sabes qué? Básicamente lo que me produce... Esto es la cueca en pelota, fue lo que dijo. Sí, es, para la parte de la cueca en pelota, su acampechamiento, no lo entiendo, ¿eh? Pero te voy a decir algo más sustancial. Yo creo que la gente y el castigo social a las palabras del diputado Urrutia y a ese tipo de reacciones ya son suficientes. O sea, creo que darle bombo a un diputado tan básico, que ya ha pasado por la Comisión de Ética, yo no sé si vale la pena volverlo a pasar por la Comisión de Ética. ¿Pero crees, como dice el móvil, que debieran ya sancionarlo? Porque antes recibió una amonestación de parte de la Comisión de Ética. ¿Sería importante que los diputados dieran una señal? La pregunta es si él va a cambiar o no va a cambiar con Comisión de Ética mediante. Yo creo que no. La pregunta es si nuestra labor, nuestro esfuerzo debe estar orientado a cambiarle la cabeza a alguien como él o a silenciarlo, o bien hacer un trabajo sistemático como el que nos ha convocado el Ministerio de Defensa. Ahora, una de las dos cosas son excluyentes, digamos. Se puede dar también una señal de parte de la Cámara de Diputados, que también tal vez sería importante, más que por lo que le provoque a él, por la señal pública que se da. Mira, hay una tradición de que la Cámara de Diputados no se quema demasiado, ¿no es cierto? Entonces, además salió eso. No se quema demasiado. Mira, que lo pasen por la Comisión de Ética, que lo pasen lo pasen por donde quiera. Pero ¿sabes qué? Él no va a cambiar. Y lo que este país tiene que entender es que son esos diputados los que le hacen daño a la política. Yo mejor preferiría que sus opositores, que las personas que no están de acuerdo con él, den señales, den declaraciones públicas, contundentes, que el electorado entienda que él es un tipo ignorante y prejuicioso, más que hacerle una persecución a voy a decir, un pobre tipo. Ahora, tú lo llamas pobre tipo, pero no es el único. Jorge Ulloa, diputado también de la UDI, miembro también de la instancia, dijo: todos los temas son discutibles y una cosa es la conveniencia y otra es la discusión. Después de la conversación, buscando los antecedentes, veremos si es conveniente o no la incorporación de homosexuales a las Fuerzas Armadas. Yo creo que hoy día no lo es, porque el modelo de disciplina no incorpora a este tipo de personas. Eso es más grave. ¿Y sabes por qué es más grave? Porque él pretende dar un argumento. El otro diputado, Urrutia, no pretende dar un argumento, simplemente decir una estupidez. El diputado Ulloa pretenderá usar ese argumento al momento de discutir eso. Si es así, preferiría que él nos dijera cuál es el tipo de persona que para él es un homosexual. Sin duda él está representando y está reflejando un prejuicio que no tiene asidero alguno. Yo no sé qué tipo de personas es un militar, yo no sé qué tipo de persona es un diputado, no sé qué tipo de persona es un heterosexual y qué tipo de persona es un homosexual. Todos los homosexuales y todos los heterosexuales somos personas únicas y distintas. Y si se nos va a pretender encasillar en una idea de algo sin fundamento, creo que tenemos todas las de ganar en la Comisión de Defensa, porque ese tipo de argumentos son tan vacíos como ridículos. Ahora, importante también destacar que esto no es una postura de la UDI para ser fieles. Por ejemplo, el diputado de esa misma tienda, Gustavo Fund, dijo: uno tiene que ser respetuoso de la diversidad sexual, así como el Estado se adecúa, las Fuerzas Armadas están obligadas a implementar mecanismos que eviten la discriminación. Lo cito para hacer pie que esto no es una declaración de... Pero hay dos cosas, hay por lo menos una cosa importante ahí. Yo creo que el diputado Asbun es un poco más inteligente al momento de expresar su también rechazo, porque una cosa es evitar la discriminación, que es una dimensión más bien pasiva, y la otra es promover la inclusión. Y yo creo que, llegado la hora de los cubos, el diputado Asbun, siendo fiel a su tienda, también dirá que no. Pero ha sido más cauteloso. Habría que preguntárselo a él, no prejuzguemos. Ha sido más cauteloso, pero han habido otras declaraciones donde el diputado en general de ninguna forma apoya la causa de la diversidad sexual. Es cosa de revisar internet. Bueno, pero me refiero que sobre ese punto le vamos a dar el beneficio de la duda hasta que no escuchemos de su boca que él no está de acuerdo con la incorporación. Bueno, claro. Ahora, respecto de eso, ¿cuál sería la postura? Tú decías, ya, participemos en esta mesa. Respecto a la mesa,
hay distintas posturas también. Una mesa convocada por el ministro Jorge Burgos, que no se restringe solo a temas legales, entiendo, sino a revisar en general cuál es la política de diversidad de las Fuerzas Armadas. El Móvil, que también es una, tal vez de las más históricas asociaciones que buscan promover la no discriminación por condición sexual o por orientación sexual, sostiene que ya está revisada y está adecuada después de este escándalo que quedó cuando se vio un informativo, una disposición que hablaba de no permitir la entrada de, no sé, homosexuales, testigos de Jehová, y no me acuerdo si eran... personas en situación socioeconómica precaria. Y otra cosa más, creo que también... Casi objetores de conciencia. Sí, y no sé si hablaba de... Pero había varias categorías. Otras categorías. Sí, otras categorías que tienen que ver con infringir la ley incluso. Sí. Después de eso, dice, el Móvil está solucionado este tema, ya se adecuó a la normativa, ¿no le parece necesaria esta... Es que hay una falacia ahí. A ver. Primero, el Móvil se restó de la mesa, y se restó arbitrariamente porque no sabía qué es lo que íbamos a hablar en la constitución de esta mesa. ¿Qué te parece que se haya arrestado? No, absurdo, po. Es tratar de llevar su propia agenda cuando en realidad se está proponiendo hacer una agenda colectiva. ¿Y sabes por qué me parece? Porque hay una falacia ahí. Porque, y es bueno que la gente lo sepa, porque nosotros no se nos convocó para derogar reglamentos discriminatorios de las Fuerzas Armadas. A los que se nos convocó, que son distintas organizaciones y distintos activistas, se nos convocó para establecer una política, para comenzar a pensar las futuras políticas de las Fuerzas Armadas en relación a la inclusión. Y eso significa no solamente derogar reglamentos, eso significa comenzar a cambiar la cultura de la discriminación y de la homofobia al interior. Y eso tiene una dimensión mucho más, por así decirlo, suprarreglamentaria. Y además, pongámonos serios, también habrá que crear reglamentos, no solamente derogar, sino que crear reglamentos, por ejemplo, de convivencia al interior de las Fuerzas Armadas. Entonces, restarse por el solo hecho de creer que yo soy el dueño de la pelota, de que esta es mi agenda, me parece un poco fuera de lugar. Ahora, ¿cuál sería el ideal respecto de la inclusión en las Fuerzas Armadas, de la diversidad sexual? Y te lo pregunto desde el diagnóstico. ¿Cuál crees hoy que es el trato? ¿Cuáles crees hoy que son los principales impedimentos para alguien que se declara homosexual, que se declara lesbiana, para estar en las Fuerzas Armadas? El diagnóstico es que hoy día no se puede ser abiertamente homosexual en las Fuerzas Armadas. Te lo digo con todas sus letras porque, a propósito de esto mismo, se ha comunicado mucha gente por interno, cuando digo mucha gente, entre 5 y 10 personas, diciéndome, yo soy homosexual, no puedo decirlo, en la FACH, otro que no es de las Fuerzas Armadas, pero de investigaciones, me escribió alguien de Carabineros, o sea, no se puede porque hay una política no escrita, pero una práctica de hostigamiento hacia las personas de la diversidad sexual, y hay distintos casos de discriminación que han salido a la luz pública y un sinfín de otros casos que nunca van a salir porque el costo es muy grande. ¿Es hostigamiento pasivo o activo? ¿A qué me refiero con esto? ¿Es que si tú no dices que eres homosexual, puedes estar en las Fuerzas Armadas, o se indaga sobre tu condición sexual para detectar a quienes son homosexuales? Yo creo que es casuístico, no creo que haya una política de detección, pero sí creo que hay personas que están en mandos superiores que tienen una verdadera cacería de brujas contra las personas homosexuales. El año 2012 salió el caso del cabo Sangüesa, que era una persona que había siempre estado en la lista número 1 del mérito, quien fue hostigado hasta el punto que tuvo que renunciar. Entonces, tú me dijiste, partamos del diagnóstico. El diagnóstico es que no se puede ser abiertamente gay. ¿Cuál sería el escenario ideal? Una política proactiva de inclusión que involucre un cambio cultural. Y ese cambio cultural pasa por hacer, por así decirlo, una pedagogía social, por abrir los cuarteles hacia la ley, que es la ley antidiscriminación, pero también hacia una cultura del respeto. Y eso tiene una dimensión vertical. Lamentablemente, en instituciones tan cerradas y con una tradición histórica tan antidiversidad, hay que hacerlo de manera vertical, y aquí, y por eso valoro tanto el gesto del ministro Burgos, hay que aplicar la verticalidad. O sea, que la clase política, a través de digamos, el mandato que puede ejercer sobre las Fuerzas Armadas, de alguna forma imponga un determinado grupo de cuestiones que fisuren esta homofobia tan nociva en cada una de las ramas de la defensa. Ahora, respecto de la convivencia cotidiana de una pareja homosexual, normalmente, por ejemplo, para vivir en una población militar hay que estar casados, son matrimonios a los que se les entregan casas. Ustedes no podrían, en el fondo, hasta que no exista una ley de matrimonio homosexual, que no sabemos cuándo va a existir, no podrían tener acceso a eso, ya no por ser homosexuales, sino porque se pide matrimonio en el fondo. Tú tienes toda la razón. Mira, si esto involucra una serie de cambios que van desde lo cultural a lo legal, pasando por cuestiones prácticas. O sea, si en algún momento se establece, por ejemplo, un matrimonio igualitario,
las parejas del mismo sexo del ejército, por ejemplo, tendrían que tener la capacidad de acceder a una vivienda propia provista por esa rama de la defensa. Hoy no, porque no existe el matrimonio sexual. Efectivamente. Pero ¿sabes qué? Yo creo que hay que hacer un trabajo, insisto, de pedagogía social lo suficientemente fuerte como para que esta inmensa tasa de rechazo que se midió a finales del año 2012, por ejemplo, en el ejército, se transforme en... ¿Cuál es? Se habló del 96,algo% de rechazo a los homosexuales al interior del ejército. Al interior del ejército. Así es. Y eso lo que nos dijo el subsecretario es muy razonable. No puede ser que las Fuerzas Armadas estén fuera del estándar que la vida civil está viviendo. Y hoy día la gran mayoría de los chilenos está con las personas homosexuales, porque entiende que han sido vulnerados en sus derechos, porque entiende que hay una serie de reivindicaciones asociadas. ¿Hay todavía instructivos en las Fuerzas Armadas que sean discriminatorios? Ahí está el otro tema del móvil. El móvil da por zanjado que ya no existen. Yo creo que hay que hacer una revisión profunda, una revisión que de alguna forma permita catalogar qué es lo que hay, qué es lo que se derogó, qué es lo que está por ser derogado y dónde todavía no, en aquellas zonas oscuras donde todavía no se ha indagado. Pero todavía no tienen detectado ustedes alguno que sí sea discriminatorio, que tengan claro, fíjense que esté. Que algún remanente. Hasta donde yo sé, no. Pero es una de las cosas que le pedimos al subsecretario en la reunión, que partiéramos de ese diagnóstico para ver si efectivamente esa tarea está cumplida. Y yo no me voy a sorprender cuando nos digan efectivamente que hay tal y tal reglamento vigente. ¿Hay algún cambio importante que hacer en la forma en que se educa al interior en las Fuerzas Armadas? Las escuelas de formación, que hay que trabajar ahí. Eso es algo que ha trabajado, hay ejemplos muy importantes en otros países. En Inglaterra, en Brasil, en Israel, en Estados Unidos, entendieron que no solamente esta cuestión era derogación de normativa homofóbica, que no solamente era una cuestión que tenía que ver con los reglamentos, sino que también con la cultura. Yo el año 2012 estuve en una reunión en el Pentágono con un coronel que se llama David Giacchetti, el que le tocó derogar esta política del don't ask, don't tell, que es no lo digas y no preguntes. Y él nos habló fundamentalmente de la dimensión pedagógica que tenía que haber detrás de la desinstalación de una cultura homofóbica. Y esa dimensión pedagógica la tiene que ejercer el ejército, y si no lo hace por su propia cuenta, tendrá que ser el gobierno, la clase política, la que impulse eso desde una perspectiva, por ejemplo, legal, desde una perspectiva de cumplimiento de las leyes, entre otras, antidiscriminación. Ahora, dentro del marco de todo lo que son las Fuerzas Armadas, están estas declaraciones que escuchamos del diputado Urrutia. ¿Crees que esa declaración atenta contra, ya no solo el espíritu, sino que en el fondo es una infracción a la ley Zamudio? No, la ley Zamudio no castiga discursos, lo que necesitamos es una ley que castigue la incitación al odio. ¿Y ese discurso no te parece una incitación al odio? No, claro, pero no está penalizado. El problema es que no está penalizado. Pero en la ley Zamudio, ¿qué se considera entonces incitación al odio? No, es que la ley Zamudio no considera la incitación al odio. Perfecto. La ley Zamudio castiga los actos discriminatorios. Por ejemplo, ¿pero un discurso no puede ser un acto discriminatorio? Eso quedaría a discrecionalidad del juez, pero en verdad el legislador se cuidó bastante de restar los discursos, y yo te lo voy a decir fundamentalmente por qué. Para liberar a las iglesias de todo este tipo de cuestiones. ¿Tú crees que fue por eso? O sea, tenemos pruebas de que fue así. ¿Cuáles son las pruebas que tienen que pasar? Bueno, o sea, nosotros seguimos muy de cerca la tramitación y sabemos la tremenda presión que hicieron la Iglesia Católica y Evangélica a propósito de esto, y especialmente para custodiar el tipo de discurso que se entregaba en las aulas escolares. No, mi pregunta es, ¿qué prueba tienen ustedes de que el legislador en el fondo fue influido por la Iglesia Católica fácil, para dejar solo actos discriminatorios y no discursos? Por las iglesias en general. No, porque tenemos los textos de las comisiones y el tipo de discusiones y el tipo de discursos y alocuciones que hicieron los diputados en su momento, los senadores en su momento. Y ahí queda clarísimo que la presión de la Iglesia Católica y Evangélica fue fundamental para resguardar el discurso que se entregaba en los colegios y el discurso que se entregaba también desde el púlpito. Ahora, ahí la Iglesia tiene todo el derecho a plantear lo que piensa. El punto es si los diputados se dejan presionar. Sí, claro, sí, mi problema es con los diputados. No con la Iglesia. También, pero en otro ámbito. Ahora, Jaime, para ir cerrando, ¿no hay entonces ninguna forma, en caso de que alguien quisiera y se sintiera afectado hoy día por el diputado Urrutia, no hay ninguna forma
de ejercer acciones legales en su contra? Es que, Mónica, perdona... Ahora lo dice el marco del fuero parlamentario también. Perdona, ¿sí? pero es que yo creo que el diputado de Urrutia es la hilacha de la corbata. Miremos la corbata. Está bien, pero si alguien quisiera querellarse contra o alguien se sintiera discriminado, ¿no tiene herramienta legal? Yo no lo sé, la verdad, porque no se castiga la incitación al odio en este país, lamentablemente. Yo quisiera que pasáramos de hablar del diputado Urrutia, que ya lo hemos hecho, también a hablar de la normativa, que también lo hemos hecho. Pero mira, el diputado Urrutia me provoca menos preocupación que lo que me provoca, por ejemplo, el diputado Ulloa, que pretende tener un argumento, pero es de un argumento de una falacia y de una pobreza que no va a resistir contra argumentación. Para cerrar, antes que se nos vaya el tiempo, tenemos que despedirte, pero... en el programa de Michelle Bachelet se plantea que se va a enviar un proyecto de ley de aborto, hablando de temas valóricos, un proyecto de ley de aborto, y se plantea que se va a hacer una discusión para enviar un proyecto de ley de matrimonio igualitario. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué crees que es eso? Y lo otro, para cerrar, si crees que en este gobierno se va a presentar una ley de matrimonio igualitario y se va a aprobar. Bueno, primero, si hubiésemos esperado que el 21 de mayo hubiera anunciado algo en torno a eso. Y hay una gran desilusión de muchas personas. Yo no voté por Michelle Bachelet, pero me hubiese esperado el coraje en este discurso. Segundo lugar, creo que no es bueno hablar con eufemismo y no hablar enredado. Aquí se presentan los proyectos o no se presentan los proyectos. Ella dice en su programa que se va a abrir un gran debate. Yo le digo a la presidenta, el debate ya está abierto hace mucho rato y no será usted quien lo abra. ¿Entiende? Debate, hoy día estamos, por ejemplo, sobre la adopción, sobre la homoparentalidad, pero debate que es legítimo, pero nosotros tenemos todas las pruebas científicas y de derechos humanos para decir esto es un estándar. Pero decir que se va a abrir un debate sobre algo que está abierto solamente es mandarle una señal a sus propios socios conservadores de la nueva mayoría para decir que quédense tranquilos, que no seré tan locuaz en mis expresiones de afecto hacia la diversidad sexual. O sea, ¿crees que no va a haber ley de matrimonio enviada en este gobierno? Es que, mira, si no se manda durante este año, yo me voy a quedar extremadamente preocupado pensando en los tiempos parlamentarios. Okay. Piensa que la ley antidiscriminación estuvo 7 años durmiendo en el Congreso. Y ella misma en su primer gobierno estuvo por enviar un proyecto de acuerdo de vida en pareja y nunca lo mandó. Entonces nos preocupa. Jaime, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Gracias, Mónica. Hacemos una pausa y ya regresamos a Resumen Ejecutivo.